Buenos días o buen mediodía a todos. Bienvenidos, disculpen este pequeño atraso. El director acaba de llegar corriendo desde Atocha, desde la estación, pero ya hemos llegado todos más o menos a la hora prevista. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por estar también con nosotros para compartir esta conversación sobre la nueva película Vientos de La Habana, que hemos enmarcado con el subtítulo de la literatura al cine. Creo que es una buena propuesta porque se trata de saber cómo se puede pasar una novela de tanto éxito, tan conocida, a una película y más allá a una serie de capítulos que luego se podrán ver. Y comentábamos ahora lo difícil, lo complicado que es esa adaptación, esa transformación para un novelista, porque en este caso el novelista es también el co-guionista. Padura, ustedes lo conocen muy bien, es un autor de muchísima fama desde que publicó su primera novela, Fiebre de caballos, a través de Mario Conde, su personaje mítico, aunque también ha escrito novelas, por supuesto, sin este personaje, como El hombre que amaba a los perros. Como guionista le ha ayudado en esta ocasión su esposa, Lucía López Col, que también tiene trayectoria como guionista, como con Regreso a Ítaca, y ha dirigido esta película Félix Vizcarret, que tiene obras previas como Bajo las estrellas, Dreamers o Canciones de invierno. Para moderar esta conversación, en una silla que no por más pequeña es menos importante, tenemos a Mariela Besueski, que es productora de esta película. Así que cuando queráis. Bueno, buenos mediodías. Vamos a empezar un poco contando cómo fue para Lucía, si Lucía está de acuerdo, meter mano y tijera sobre todo a la obra de Padura, porque lo que es importante que ustedes sepan, y creo que saben, es que cuando se lleva una obra literaria al cine, se cambia de lenguaje y se tienen que realmente hacer muchos cambios y sobre todo muchos sacrificios. Y un poco de eso quería que nos contara cómo fue la experiencia. Sí, buenas tardes. No sé si se oye bien. Sí. Difícil desde luego fue porque, o sea, una obra literaria y un producto audiovisual son totalmente diferentes, son dos medios que en algún punto se tocan, pero luego divergen totalmente. Ya, lo voy a apagar completo. Sí, claro. Entonces, nosotros siempre habíamos pensado que las novelas de Mario Conde eran muy cinematográficas, que tal vez sería relativamente fácil hacer una adaptación para el cine o para la televisión, pero cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que eso era una ilusión, porque una de las cosas que sucedía era que el personaje de Mario Conde es un personaje reflexivo sobre la realidad, sobre su entorno. Suceden cosas en la mente de Mario Conde, en lo que él piensa y opina, y hay menos acción. O sea, el lector recibe imágenes, recibe reflexiones y le parece, o sea, por el tipo de descripción de Leonardo, le parece que está viendo cosas. O sea, es capaz de imaginar todo un mundo alrededor de Mario Conde, pero cuando tú tratas de llevar eso al cine a través de los ojos de Mario Conde es cuando empiezan los problemas, porque tú dices, bueno, ¿cómo transformar eso en acción? El cine en sí es acción, son cosas que suceden, hay una dramaturgia determinada, y entonces transformar todo eso en imágenes, en diálogo, pues entonces es complicado. Siempre es complicado, pero cuando se hace una obra originalmente para el cine, tal vez sea más fácil porque no tienes un texto previo que de alguna manera condiciona lo que vas a hacer después.
Entonces, ese fue el primer problema. Bueno, los otros problemas, bueno, ya tienen que ver con la escritura, hay cosas que tienes que desechar, porque precisamente, como decía antes, son dos lenguajes diferentes. Hay cosas que tienes que incluir, que tienes que crear nuevo para lograr ese lenguaje dramático que requiere la adaptación para el cine. También, para ir en orden, Félix, para ti te llegaron una serie de propuestas. ¿Cómo interviniste? ¿Cómo lograste hacer que se visualizaran y transformarlas, sobre todo hacerlas tuyas para transformarlas en lo que ibas a querer transmitir, ¿no? Sí, yo creo, siguiendo con lo que estaba diciendo Lucía, uno de los procesos casi inevitables de la, digamos, del paso de la literatura al cine es que en la literatura, lógicamente, aquí sientes y vives más las historias, siempre diría yo, a través del personaje protagonista. Incluso le puedes dar muchas más oportunidades al personaje protagonista, y tenemos grandes novelas donde el personaje protagonista puede ser inmoral, o no en este caso, pero decir, y aún así de algún modo te identificas o llegas a ciertas empatías e incluso llegas a darle muchas oportunidades de seguimiento, por así decirlo, al personaje protagonista, pero inevitablemente en la traducción al cine, bueno, es otro arte que viene sujeto a una serie de tiempos, y es el tiempo de exhibición de la película, con lo cual la exposición, la introducción, pues tendrá que ser un poquito más larga o más corta, pero sí ceñirse a una estructura impuesta por el propio arte, que es un arte de hora y media, 2 horas, 2 horas y media, que es decir, tenemos que amoldarnos un poco a eso. Y todos estos procesos de identificación con el personaje, de ir viendo la vida a través de sus ojos, pues lógicamente tenemos que sintetizarlos o que encontrar otro tipo de acciones, digamos, que equivalgan, como decía Lucía, a lo que otras veces en la novela es más una introspección, el escuchar más una voz interior, unas reflexiones personales. En la novela puede haber más diálogo, que luego en pantalla tiene inevitablemente que verse condensado. En ese sentido, si ahora pienso, ¿no?, en aquellos principios, ¿no?, de esta aventura y de esta adaptación, pues recuerdo eso que hablábamos mucho de involucrar de algún modo más a Conde, al protagonista, al centro de las historias, involucrar más a Conde emocionalmente en la investigación. En la novela, por lo que digo, puedes darle más recorrido para introducirte en él, en su psique, en su vida, y ver que la investigación es parte probablemente de su profesión, de su psique, de su vida. Quizás sí que veíamos que, bueno, era una de las cosas de las que hablábamos, que yo al menos yo consideraba que sí que había que intentar establecer pues a lo mejor entre la trama de los amigos de Conde, su universo y la investigación, intentar aproximar esos dos mundos, ¿no?, para que el proceso de identificación con el protagonista, para que esa cosa que se llama hoy en día que te caiga bien el protagonista, que te identifiques con él, que empatices con él, y la investigación policial, que es un poco para, como todos sabemos en el personaje de Conde, es esa especie de peso profesional que a veces acepta a regañadientes, ¿no? Pues digamos que teníamos que hacer un poco confluir esas dos tramas. Muchas veces, concretamente en Vientos de La Habana, en la película que se estrena hoy en cines, pues fue potenciando ya la figura de Candito el Rojo, ese sentido de la amistad que ya estaba en la novela y ya estaba en las primeras versiones de guión, pero que quizás potenciamos un poco más esa trama como una conexión entre el mundo de los amigos de Conde, que es ese maravilloso retrato generacional tan del universo Padura, por así decirlo,
y el mundo de la investigación policial, que es esa especie de, como ya digo, de peso que le cae a nuestro protagonista, casi como una especie de eso, la cruz que él tiene que llevar profesionalmente. Y ya continuando un poco simplemente con lo que decía Mariela, pues estos días pienso mucho, ¿cuál es, cuando te llega un material tan potente y tan rico, como era en este caso no solo la novela de Padura, sino ya el guión que estaban escribiendo Padura y Lucía, pues tu labor como director muchas veces es pensar cómo creas atmósferas que potencien al máximo esas situaciones, ese conflicto, esa investigación, ese misterio, o esa historia romántica, o ese entorno cotidiano de Conde y sus amigos. Bueno, y para eso un director pues utiliza pues sus herramientas y sus colaboradores, ¿no? En la fotografía, la música. No sé si algunos han podido ver algún pase previo de Vientos de La Habana aquí en Casa América, o si no tienen la oportunidad de verlo a partir de hoy en cines, y verán como hay un esfuerzo de decir, bueno, este material literario es tan bueno, ¿cómo podemos enriquecerlo, ¿no? Y creo que ahí eso es un poco volviendo un poco a lo que me decía Mariela, ¿no? De cómo fue esto cuando entro yo en este barco, ¿no? Pues dices, wow, este material es muy, muy potente. Veamos ahora el equipo de rodaje cuánto más podemos aportar para que toda esa Habana que van a ver ustedes en el cine, pues digamos, brille en todos sus matices. Y para Padura, dos preguntas. Una, primero, ¿cómo trabajaste con Lucía y en qué momento entrabas o salías? Porque es verdad que entrabas y salías del material de alguna manera. No estabas todo el día encima del material, pero sí dando opinión o marcando pautas. Y la segunda es, ¿cómo fue, si te podés remontar y acordarte a la primera vez que viste el corte de la película y qué sensación te produjo con respecto a la novela que teniste en la cabeza? Bueno, muy buenas tardes a todos acá, los que han venido. Trabajar a cuatro manos con la esposa de uno que convive con uno es una experiencia peculiar. Y se vuelve doblemente peculiar si la esposa de uno es una persona que cuando comienza a hacer un trabajo artístico, trabaja las 24 horas del día. Había veces que yo me estaba bañando o estaba en el patio haciendo ejercicio y Lucía me decía, oye, y en la secuencia tal, ¿por qué tú no crees? Digo, pero muchacha, esto aguanta, que esto, hay que, como Hemingway, hay que dejar que el pozo coja un poquitico de agua de nuevo. Y creo que eso fue muy bueno, tener a Lucía trabajando conmigo. Yo debo confesar algo, lo he dicho otras veces, yo soy un escritor muy inseguro. Cuando yo escribo mis novelas, voy trabajando por versiones y entre una y otra versión acudo a algunos lectores en los que yo confío mucho y le pido su juicio. Y a partir de ese juicio me dice, mira, este personaje no funciona bien. Oye, aquí esta reflexión ya está implícita en 30 páginas antes. Y ese tipo de cosas me ayudan mucho, mucho. Y la primera que me hace esa gran ayuda es Lucía, que es la primera lectora de todos mis textos durante toda mi carrera literaria. Es decir, nosotros empezamos a tener una relación de pareja antes de que yo empezara a escribir, así que todo se ha escrito contando con Lucía. Y esa inseguridad, cuando trabajo en el cine, que a mí no me gusta escribir para el cine, se multiplica. Porque realmente cuando uno escribe una novela, el escritor escribe una novela, tiene todas las potestades, tiene todas las autoridades con respecto a lo que está creando. Cuando escribe un guión, pues está haciendo un trabajo de servicio, porque está escribiendo un texto
que va a ser la base de un material completamente diferente, en el cual hay personas que tienen capacidad de decisión muy importante. Los productores que te dicen 100 minutos, esto 110 minutos, córtame esto, no ponemos el pasado. Por ejemplo, en la novela Pasado Perfecto, la versión que hicimos, una de las primeras definiciones a las que arribamos fue una discusión con Gerardo Herrero, productor también, sobre si hacíamos visible el pasado, que es tan importante en la novela. Y Gerardo nos dijo, mira, no puedo permitirme filmar el pasado. Es un problema económico que no podemos resolver porque eso nos duplicaría casi el precio de la película. Es una razón que uno tiene que entender. Y luego entra el director, que viene con su propuesta, que es, en definitiva, artísticamente, la que tiene las grandes decisiones, porque una película es de un director y los guionistas hacen un trabajo para ese director. Hay una frase que la he repetido en estos días varias veces porque me encanta. Raymond Chandler, cuando tuvo su experiencia como guionista de Hollywood en los años 40, escribió un texto que se llamaba Escritores en Hollywood y decía, el escritor de novelas, cuando trabaja para el cine, debe vestir su segundo mejor traje, porque sabe que está haciendo algo en el cual sus decisiones, sus capacidades están limitadas o condicionadas por factores que pueden ser de carácter económico hasta de carácter estético. Entonces, trabajar con Lucía para mí siempre ha sido una solución. Teníamos escrito hace unos años un guión de una historia que me encanta y que no se pudo hacer. Se llamaba Hace calor en La Habana y era la historia de una familia cubana que venía a vivir a España y bueno, qué pasaba con toda esa familia aquí cuando llegaba el último que llegaba y trataba de integrar a esa familia, cómo iban saliendo todas las cosas que ocurrían. Era una historia de migrantes. Después trabajamos juntos en 7 días en La Habana. Varios de los argumentos son nuestros, de los guiones son nuestros. En Regreso a Ítaca, Lucía se incorporó como el apoyo que Laurent Cantet y yo le pedimos para tener perspectivas más cerradas de cómo resolver los conflictos de la película. Y aquí, pues bueno, fue la que tuvo el trabajo principal. En este caso, con toda intención, hicimos esta distribución del trabajo, de que Lucía fuera adelante y yo fuera detrás un poco viendo con ella y tomando otras decisiones, pero el trabajo de la estructura, de la creación de muchas de las situaciones, por ejemplo, todo en esta película, cuando la vean, hay una línea que se incorporó, que es la de un personaje que se llama El Jardinero, que es un poco el capo de una microbanda a la cubana, una banda a la cubana de tráfico de marihuana y alguna otra droga. Ese es un personaje que lo creó Lucía para la película, porque necesitábamos esto que dice ella. Todo el mundo me decía, y yo llegué a convencerme de que estas novelas eran muy cinematográficas. Todo el mundo decía, pero es que las películas, las novelas estas, uno las lee y es como si estuviera viendo una película. Bueno, pero eso es cuando uno las lee. Cuando trata de escribir un guión sobre ellas, se da cuenta de que son palabreras, totalmente palabreras. Todo pasa en la cabeza de Conde, y adjetivos, y reflexiones, y disquisiciones, que en el cine hay que convertirlas en parte del subtexto. Hay que convertirla en parte del subtexto. Eso tiene que estar, o pretendíamos que estuviera. Fue lo que nos propusimos desde el principio, de que comenzamos a trabajar los guiones, que no desapareciera ese universo de Mario Conde con todos sus tormentos
mentales que tienen que ver desde su vida personal hasta con el destino histórico del país, no solamente en la situación actual, sino en general, todo eso que está en la cabeza de Mario Conde, que de alguna manera estuviera en el subtexto. Pero no íbamos a hacer una película de tesis, no era una película en la que íbamos a hablar de qué cosa ha pasado en Cuba y qué no ha pasado y qué debería pasar y qué no debería pasar. Íbamos a contar una historia donde ocurría un asesinato, había unos muchachos involucrados posiblemente en un consumo de drogas y el género era muy importante. La decisión de que fueran historias policiales, noir, era esencial. Y en ese sentido creo que bueno, el trabajo de Lucía primero, la incorporación de Félix después, que ya venía o muy rápidamente leyó estos textos con una visión estética de poder crear ese tipo de historias de género, que creo que fue muy importante porque nos ayudó a perfilar. Y el gran sufrimiento era que decíamos, si tuviéramos 10 minutos más, que no es el sufrimiento del escritor, porque yo puedo escribir 10, 20, 30 páginas más en una novela, cada vez escribo más páginas, y nadie me dice nada, pero al final incluso ya rodando, Félix se dio cuenta de que lo que estaba rodando se iba de tiempo y tuvo que tomar decisiones de sintetizar determinados momentos de la historia. Eso para un escritor es traumático y por eso yo prefiero tener a Lucía como escudo para protegerme de esas agresiones que sufre el escritor cuando trabaja con sus textos en el cine. ¿Y la segunda? Sí, como la primera vez que viste la Bueno, con Vientos de La Habana he tenido una relación visual complicada, porque vimos una primera versión en la que faltaban cortes, el sonido era el sonido directo, sin elaboración. Después vimos una en la que ya esto había mejorado el producto, porque esto es un proceso, el de crear una película hasta que llega, es decir, un proceso técnico incluso, material, hasta que la vimos ahora en San Sebastián en la sala de cine. Y es un impacto, en todo el proceso ha sido un impacto, tanto viendo esta película como viendo los capítulos de la serie. Hay un elemento aquí que es importantísimo, que ya hablé bastante del trabajo literario, por eso voy a hablar de otros aspectos ahora. Hay un elemento que es muy, y del cual hemos hablado bastante en estos días, y es el rostro, la carne y el hueso de Mario Conde. Los que han leído mis novelas de la serie de Conde tal vez recuerden que yo describo con pelos y señales a casi todos los personajes. El flaco Carlos, esto está descrito muchas veces. La Karina, que aparece aquí, está descrita con todos sus pelos, desde los de la cabeza hasta los otros. Me encanta describir a estos personajes, pero Conde nunca está descrito. Conde es como esos bocetos que hacen los pintores, y yo siempre dejé a Conde en una nebulosa física. Ahí recuerdo una de las, no recuerdo si en Pasado Perfecto o en Vientos de Cuaresma, hay un momento en que él se mira en el espejo y lo que ve no lo dice lo peor de lo que ve, pero no dice lo que ve. Es decir, que Conde nunca tuvo una representación física, y eso provocó que durante todos estos años que estos libros han circulado, afortunadamente en muchos lugares, y lo que me está pasando ahora en España y nos va a pasar en Cuba, si podemos pasar las películas en Cuba, y me va a pasar en otros países cuando ocurra, es que muchos lectores se han hecho una imagen de Mario Conde, se han hecho su propia imagen del personaje de Mario Conde. Y ahora de pronto hay un actor que encarna esa imagen posible de Mario Conde.
Jorge Perugorría en La Habana, cuando todo el mundo se enteró de que iba a encarnar el personaje, era un viejo sueño que él tenía. Él estaba muy entusiasmado, muy mentalizado con la creación de este personaje. Muchos cubanos le decían, Jorge Perugorría, como ustedes saben, es un hombre bien parecido, apuesto, con muchas horas de vuelo en el cine. Y en Cuba los cubanos se pasan, y a veces para bien, porque es una forma muy sincera de establecer relaciones. Y le preguntaban, ¿y qué estás haciendo ahora? Y dice, no, estoy haciendo Mario Conde. Pero tú, Mario Conde, si tú no te pareces a Mario Conde. Se lo decían así en la cara a Perugorría. Y creo que lo más importante es que, con independencia de que físicamente creo que es un conde posible, Perugorría interiorizó el carácter de este personaje, no solo por lo que se decía en el guión, sino por el contexto en el que se desarrolla este personaje y que está reflejado en las novelas. Esa pertenencia generacional, esa mirada desencantada, nostálgica, triste, de ser un poco un perdedor en la vida. Mario Conde, la pregunta que más se repite a lo largo de todas estas películas es ¿por qué soy policía? Y él mismo dice, yo ni sé por qué soy policía, porque realmente Mario Conde es el antipolicía. Y creo que Perugorría lo pudo interiorizar al punto de darnos ese espíritu de Mario Conde. Ya, bueno, toda la gestualidad del personaje fue trabajada entre él y el director, que hace la puesta en escena y es el que, en definitiva, dirige a los actores, pero creo que está muy bien. De todas maneras, no dejó de ser una conmoción ver a estos personajes que yo imaginaba y creé de una manera, verlos con una presencia física concreta en una pantalla, pero en general yo creo que el nivel de actuación que logran los actores cubanos, no solo Perugorría, en el caso de Mario Guerra con el personaje de Candito, creo que es una lección de actuación. Carlos Enrique Almirante, que es el ayudante de Conde, el sargento Manuel Palacio, nos decía el otro día un pintor cubano que reside acá en Madrid, dice, ese cabrón me daba un poco de miedo, porque tiene fuerza, tiene mucha fuerza, la expresa muy bien. Juana Costa está espléndida en el personaje de Karina. Si pudiera haber una representación de Karina que se pareciera a la que yo me imaginaba, creo que Juana Costa está bastante cerca. Yo le hubiera puesto 20 libritas más. Porque eso es... Pero está muy bien. Y creo que todos los actores en general hicieron un trabajo. Y la otra cosa, de la cual creo que Félix debería hablar en algún momento, Mariela, es la visualidad de La Habana. Félix es un director muy falto de respeto. Locaciones que yo me había imaginado en el barrio de La Víbora, en el barrio mío en Mantilla, Félix escogió las locaciones que le dio la gana en función de la visualidad de la película, y yo lo entiendo perfectamente, pero de todas maneras cuando veo que se asoman a un balcón y se ve el vedado y no se ve la víbora, a mí el corazón se me... porque lo vi tanto durante tantos años, pero es uno de esos. Lucía hablaba de sacrificios a la hora de escribir y hay sacrificios a la hora de representar para el bien de la película. Creo que, y como decía, Félix puede hablar de esto, hay una visión que yo calificaría de íntima de La Habana. No es una visión ni crítica, ni de ruinas,
ni de la ciudad que se deshace, no, es una visión íntima y todas estas otras cosas pueden estar dentro de esa visión, pero hay complicidad, hay intimidad en la visión de La Habana y eso sí me satisface mucho. Bueno, antes de pasar, supongo que querrán hacer preguntas. Un poco la idea de esta segunda ronda era que Félix sí nos contara por qué La Habana pasó a ser un personaje más en esta serie o en esta película, ¿no? La Habana. Lo primero de todo hay que decir, estoy de acuerdo con lo que dice el maestro Padura, entiendo perfectamente el proceso que tiene que ser para él verle por primera vez la cara a un hijo con el cual llevas tanto tiempo escribiéndote, por así decirlo, verle la primera vez la cara, verle por primera vez la cara a tu hijo después de 25 años, digamos, escribiéndole, pero sin verle. Y sé perfectamente, tiene que ser un proceso al cual te tienes que adaptar. Y hay una parte, entiendo que hay una parte ahí de adaptación, de sufrimiento. Yo tengo que decir, también el director se enfrenta con la limitación del tiempo. Tienes una serie de secuencias, de diálogos que rodar en un día y te gustaría a lo mejor estar con esas páginas de guión, poder tener 3 días más bueno, el tiempo se acaba, la luz se va, hay que resolver problemas en todo rodaje. Siempre la labor de un director es decir, tengo este material tan prometedor, ¿cómo puedo sacarle el mayor partido dentro de en la adversidad? En la adversidad, porque sí, porque el sol se mueve, la luz se va, los coches en La Habana meten ruido, a lo mejor te estropean una parte del diálogo más precioso, íntimo que tenías, y tienes que repetir, y tienes que mirar al reloj y decir, dentro de esto tengo que resolver. Es decir, el arte cinematográfico es colectivo, como pueden ver, y conlleva un ejercicio dentro de la presión, que son unos tiempos, hay unos tiempos para hacer las películas y hay unos tiempos para que luego esas películas duren, no podemos... es colectivo, en el sentido de que sí, toda una serie de personas, de creadores, artistas, colaboradores, volcamos ideas lo mejor posible en una dirección. Yo pienso que ahí, por eso la palabra director es eso, porque lo que haces es aunar esa dirección de ideas, de sugerencias, ¿no? Partiendo de los guiones, luego con todo lo demás, a los actores, que lo que estén sugiriendo vaya en la misma dirección, que lo que propone el director de fotografía o el músico o el director de arte, todo vaya a crear ese mundo. ¿Y qué mundo era? Volviendo a la pregunta que me dice Mariela, ¿qué mundo era ese? ¿Qué mundo era ese que a mí me cautivó tantísimo? Estos días que hacemos esta reflexión, ahora que ha acabado la aventura y ahora que pueden ver Vientos de La Habana en el cine, es inevitable pensar en esas primeras reuniones que tuvimos en una oficina, nosotros 4. Y mi reacción era, ¿pero cómo? O sea, que el mundo del Conde de Padura no se ha llevado al cine, o sea, pero ¿cómo esto es demasiado bueno? ¿Cómo no se ha hecho antes? ¿No? Esa frase, decir, ¿cómo no se ha hecho antes? Que La Habana, que parece que es el lugar más, para mí, el lugar más mágico y más indescifrable donde rodar, por así decirlo, digamos que no se ha hecho más cine negro policíaco ahí. Sé que algo se ha hecho, pero dices, verdaderamente esto es una joya, no, ¿cómo no se ha explotado más? Entonces, claro, me acuerdo en esas primeras reuniones, dices, bueno, lo primero de todo, me siento muy honrado de formar parte de esta aventura, porque, bueno, para un director llegar a La Habana y poder explorar todos sus escondites, poder explorar todas esas atmósferas y, como decían Lucía y Leonardo, poder recrear aquí, pues en este callejón puede ser el mundo donde se da lugar cierto trapicheo de droga en pequeña escala, o
o llegar al preuniversitario, al instituto donde estudió el propio Padura y ver, ¿no? Y Lucía, y ver cómo se conserva, y el potencial cinematográfico que tiene. O sea, es un lugar maravilloso. Y decir, bueno, sí, era un set, perdóname, toda la ciudad de La Habana es como un set mágico, es un set que nunca terminas de descubrir del todo, siempre te está sorprendiendo. Que te inviten a llevar a esos personajes en semejante lugar, pues claro, efectivamente, hoy en día, pues cuando en los primeros visionados de Vientos de La Habana, pues la gente nos dice, ¿no?, cómo luce la ciudad, qué diferentes mundos y atmósferas, y cómo todas tienen encanto, ¿no? Lo que decía Padura, habrá unas con un referente más a su pasado histórico, otras están en un estado a lo mejor, pero todas creo que tienen encanto o misterio o un cierto hechizo. De hecho, se acuñó una especie de término de noir caribeño, porque realmente la atmósfera de la foto es muy noir, pero no deja de ser caribeña. Entonces, eso ha sido muy gracioso porque entre todos reconocíamos como una especie de estilo, ¿no? Lucía, yo simplemente una pregunta que quería hacerte. ¿Para ti sería más fácil adaptar una novela de alguien que no tengas tan cercano? No, nunca lo había pensado, pero a ver, había una doble condición, digamos, en este trabajo. Una es que precisamente por tantos años de relación con la obra de Padura y con el personaje de Mario Conde, era prácticamente como si fuera alguien de mi familia que conozco de arriba abajo, y eso me daba cierta facilidad. Pero también encerraba peligros, o sea, también conocer demasiado a alguien te puede significar que no puedas tomar una cierta distancia en este caso del personaje o de la obra. Y en otro caso de otra obra literaria, no sé si me sería más fácil o más difícil, porque sería justamente la condición contraria, que también sería otro tipo de complejidad o de eso. Y lo que sí me atrae es, o sea, que también me atrae es inventar la historia. O sea, no tener de alguna manera un pie forzado del cual partirse. O sea, que también me gusta trabajar en historias originales que te dan esa, digamos, más libertad para trabajar. O sea, que en realidad me gusta escribir, me gusta el trabajo para el cine, no como a Leonardo, que no es que no le guste, pero prefiere hacer literatura, pero a mí me gusta mucho escribir, y es que cuando me meto a hacerlo, es lo que dice él, o sea, no quiero hacer otra cosa, o sea, no quiero cocinar, no quiero limpiar, no quiero... Lo que quiero es escribir. Yo lo dije que era complicado. Y bueno, y la última, antes de abrir el turno de preguntas a Padura. Estás escribiendo un nuevo Conde. ¿Podrás librarte de la imagen de Conde y sus amigos ahora que existe? Yo nunca había tenido un traje, nunca. Yo me he puesto corbata 2 veces en mi vida. Me la tuve que poner una vez en el año 98 para entrar al aula magna de la Universidad de La Habana. Cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en Cuba, era obligatorio ponerse corbata para entrar. Y me la puse el día que recibí el premio Princesa de Asturias, el sellito, no la ceremonia oficial. Esto tenía que ir de corbata. La ceremonia oficial, los que habrán visto este acto recordarán que fui en guayabera y con una pelota de béisbol en la mano. Es decir, que yo rechazo el traje. Pero para recibir el premio Princesa de Asturias me tuve que comprar un traje. Es decir, que tengo un buen traje.
y ese buen traje me lo he vuelto a poner para escribir esta novela. Creo que como la responsabilidad es tan grande a la hora de escribir una novela y uno sabe que, bueno, hay personas que lo pueden ayudar, están estos lectores como Lucía y otros más, están mis editores, tengo la enorme fortuna de publicar en una casa editorial que todavía hace trabajo de edición, es decir, yo le mando el libro y lo discutimos, vemos las debilidades que tiene, las cosas que se pueden mejorar, eso es un lujo. De todas maneras, tengo todas las grandes responsabilidades y no tengo, el margen de error se me reduce mucho y por eso el trabajo de la literatura lo enfoco de una manera más con toda la responsabilidad posible, lo cual no quiere decir que trabaje irresponsablemente el cine, pero al saber que tengo el apoyo de Lucía escribiendo conmigo, o de Félix Vizcarrey que entraba después, o en Regreso a Ítaca de Laurent Cantet, o en 7 días en La Habana de los directores que trabajaron con nosotros, por ejemplo Juan Carlos Tavío, que es un lujo trabajar con un director como Juan Carlos Tavío, a pesar de que era un corto de 15 minutos. Eso hace que uno sabe que tiene guardaespaldas, y que va caminando hacia un precipicio, pero hay alguien que lo puede aguantar. En la novela no. En la novela, cuando ya los lectores la leen y cuando los editores la leen, el producto está hecho y es imposible rehacerlo, aunque haya habido ocasiones en que esos lectores y esos editores me han obligado a rehacer grandes partes de un producto. Les cuento esto y ya termino porque, como siempre, hablo demasiado. En la octava versión del Hombre que amaba a los perros, toda la línea de Trotsky estaba contada en primera persona. Y yo sabía que había algo ahí que no funcionaba. Y cada vez que alguien la leía me decía, pero aquí con Trotsky pasa algo. Y no sabíamos qué cosa era. Y en una discusión con mis editores en Barcelona, les dije de pronto, es la persona narrativa. Y tuve que volver a reescribir toda esa línea en tercera persona, porque yo nunca pude meterme dentro de la cabeza de Trotsky. Un hombre de una cultura completamente distinta a la mía, de un pensamiento político completamente distinto a la mía, de una experiencia vital diferente. No pude. Y sonaba falso, era lo que pasaba. Y con un narrador en tercera persona, es alguien que lo va siguiendo, pues es mucho más verosímil. Es decir, que uno se acerca a veces tanto al precipicio, pero bueno, puede rectificar. Pero si yo no hubiera tenido esa discusión, por ejemplo, con mis editores, tal vez hubiera salido el libro publicado con la línea de Trotsky en primera persona y hubiera estado bien, pero no hubiera estado tan bien como creo que quedó cuando hice ese cambio de persona narrativa. Por lo tanto, la responsabilidad del escritor de novelas es absoluta. El guionista sabe que siempre tiene estos otros puntos de apoyo que lo ayudan muchísimo a poder realizar el trabajo. Y como yo empecé diciendo todo esto, mi primera reflexión de que yo soy un escritor muy inseguro, pues esos puntos de apoyo para mí son fundamentales. No me has contestado la pregunta. Si a partir de que ahora existe... Ah, claro. Bueno, estoy escribiendo un Conde nuevo ahora. Estaba tan metido con el personaje que estoy escribiendo un Conde nuevo. Y sí y no, Mariela. Sí y no. Cuando estoy escribiendo, no veo a Pichi, no veo a Perugorría. Sigo viendo a este conde mío medio etéreo, que es más cerebro que persona física. Lo sigo viendo de esa manera
y sigo describiendo mis lugares, mis situaciones de la manera habitual. Esta es una novela que, les doy un pequeño adelanto, tiene un componente español, porque es la historia de una virgen negra catalana que por una aventura, llegó a Cuba. En Cuba alguien se la roba y, por supuesto, en Cuba todas las vírgenes negras son la Virgen de Regla. Y bueno, se habían robado una Virgen de Regla, esto hasta que se descubre que es una virgen medieval que vale varios millones de euros, que es una cosa rarísima y que tiene una historia que yo le invento, que empieza en Jerusalén, pasa por San Juan de Acre, llega al Pirineo catalán, en fin. Todo eso está muy sucintamente narrado en la novela. Y lo que creo que más me gusta del libro, esta es la parte más fabulatoria, es la parte más testimonial. Y es tratar de expresar en una novela que termina ocurriendo en el año 2014, que ocurre en el año 2014 y termina el día en que Cuba y Estados Unidos anuncian que van a restablecer, que van a comenzar a conversar para restablecer relaciones diplomáticas, tratar de dar otra vez una imagen de la sociedad que se está creando en Cuba en estos momentos, donde empieza a haber una dilatación del tejido social y aunque políticamente no haya habido cambios, la sociedad cubana ha cambiado mucho y ha cambiado al punto de que empieza a haber ricos y pobres de manera ostensible y visible, de una forma en que los que hemos vivido en Cuba durante todos estos años no lo habíamos visto. Bueno, para volver a la temática, me contestó más o menos, pero vamos a dejarlo ahí. Para volver un poco a esta relación cine-novela, quería daros la palabra a ver si alguien quería preguntar algo en concreto. Si hay alguien que ha visto, parte de lo que hemos hecho, un tráiler, algo, no. Ahí tenemos que decir, bueno, como siempre vivimos unos tiempos donde las películas hay que prestarles atención cuando están en los cines, porque si no luego todo pasa muy rápido, luego no vengan diciendo, ay, me interesaba mucho, pero... Si hay que ir el primer fin de semana. Es vital que vayan el primer fin de semana a verla, ahora la tienen muchos cines para que la película exista. No sé si lo hemos explicado claramente al principio, hay que decir que lo que pueden ver a partir de hoy en los cines es Vientos de La Habana, la película es una adaptación de la novela Vientos de Cuaresma. Esta película, cuando termine su recorrido propio de cualquier película, por salas de cine, eso, para aquellos que estén, como nosotros, espero, tan enganchados y enamorados del personaje del Conde de Padura, podrán ver luego como la continuación en una miniserie titulada 4 estaciones en La Habana, que adapta las 4 primeras novelas de Padura acerca del personaje de Conde. Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño. Eso ahí ya será más adelante, cuando llegue el momento de la exhibición en televisión española y en Canal Plus y en Canal Movistar Plus. Como digo, para todos aquellos que como nosotros estén enganchados ya de por vida a semejante personajazo.